Bueno, yo postulé a este concurso profesor visitante con un proyecto porque era el área de patrimonio relacionado con el estudio de uno de los principales Malcu, cerros del norte de Chile en la zona Aymara. Y los Malcu tienen por característica que son constructores de espacio y tienen poderes especiales respecto a los linajes, a la entrega de agua, de recursos, de fauna, pero a la vez son seres que tienen no solamente una vida física, natural, sino que también tienen una serie de cualidades humanas. Y a mí me pareció interesante poder realizar una investigación en la quebrada de Tarapacá, específicamente en un lugar que se llama Chiapa, que es uno de los lugares que conserva eh, muchas de las, yo creo, expresiones, ¿cierto?, de la cultura andina. A pesar de que se habla poco de la Aymara, sí, yo creo que las prácticas culturales, estas denotan una ancestralidad importante. Entonces, el tema que yo planteé fue a través de un proyecto que se llama Construcción del espacio andino y patrimonio, ¿ya? Tratar de conectar el espacio andino con el patrimonio y inmediatamente donde, que se llama Tatajachura y el territorio ritual, social y productivo en Chiapas. ¿Ya? Esa fue mi propuesta. ¿Qué motivaba esta propuesta? Fundamentalmente entender que en Chile los procesos de patrimonialización tienen un dejo decimonónico, o sea, generalmente refieren y sobre todo en el norte de Chile, refieren a las construcciones, ¿no?, a la arquitectura, al patrimonio material. Entonces, claramente lo que uno encuentra, ¿cierto?, es que la patrimonialización ocurre sobre las iglesias andinas. Y estas, digamos, uno puede encontrar un largo listado desde los años 60 en adelante de iglesias que se fueron patrimonializando, ¿ya? O sea, patrimonializando como monumentos. Y esa es la palabra, son monumentos históricos. Pero uno de los planteamientos es que efectivamente esta arquitectura esta arquitectura religiosa, estaba asociada fundamentalmente a territorios indígenas, ¿ya? Y ahí entonces venía una primera propuesta de que la patrimonialización de esta arquitectura, que incluía la iglesia, la torre y la plaza inmediata, o el campanario, de alguna manera en los procesos de evangelización, incluso en las prácticas rituales y religiosas actuales, estaban conectados con el territorio, con el paisaje, con el medio ambiente y con la cosmovisión andina. Entonces eso lo que hizo fue primero plantear la necesidad de poder entender estos espacios en un lugar donde existía uno de los cerros Malcus más importantes, ¿no?, que es el Tatajachura. Y el Tatajachura, cómo convivía entonces con este proceso de patrimonialización desde el Estado. Y la patrimonialización del Estado, como señalaba, ¿cierto?, tiene que ver con estos bienes inmuebles, y a la vez, digamos, pero no hay una patrimonialización de lo que son las prácticas culturales, ¿ya? Entonces, yo creo que eso fue como el planteamiento inicial. Y el segundo planteamiento es que esta patrimonialización, de alguna manera, cercenaba, cortaba, aislaba, ¿cierto?, y marginaba la comprensión de estos otros espacios, que de alguna manera también estaba conectado con el programa ritual anual que tiene. Yo ocupé varios métodos, fundamentalmente el trabajo etnográfico, la presencia, la observación participante y a la vez, ¿cierto?, una cartografía que me permitía de alguna manera ir situando los acontecimientos, ¿no?, en el territorio y cómo estos se iban expresando. Sobre todo porque yo creo que la cartografía, una de las características que tiene es que permite un diálogo mucho más fluido con la gente, ¿ya? Fundamentalmente porque comienzan a aparecer lugares comunes, nombres comunes, toponimia. Las cosas ocurren en un lugar, no ocurren en espacios, digamos, que son innombrables o que son anónimos. Son espacios que están significados.
Y esos espacios, ¿cierto?, están distribuidos en el territorio. Una de las cuestiones claves, ¿cierto?, es que el Tata Hachura, que es un volcán, ¿no?, eh, apareció, ¿cierto?, que es parte de una genealogía de volcanes, ¿no?, que están vivos, que son hermanos, que tienen relaciones de parentesco, y que de algún modo estos 4 volcanes, que son el Illimani, que está cerca de La Paz, el Tata Zavalla, que está en la frontera de Bolivia con Arica, el Sajama, perdón, el Sajama está allí, y el Tata Zavalla está un poco más al oriente de Colchane, y el Tata Hachura, que está en territorio chileno. Los demás están en territorio boliviano. Todos estos tienen una vinculación genealógica, son hermanos, desde la perspectiva, digamos, de los chiapeños, ¿no?, de la gente de Chiapas. Y entonces, y esto explica finalmente por qué están allí estos volcanes y cuál es la relación. Ahora, si uno los mira desde arriba, se da cuenta que estos volcanes Malcu, que son los principales dentro del mundo aymara, de alguna manera también están delimitando, demarcando, ¿cierto?, y amojonando territorios que tienen que ver con el mundo aymara, ¿no? O sea, estamos hablando casi desde el Titicaca hasta la parte sur de Tarapacá, ¿no? Y este cerro entonces va teniendo importancia porque finalmente uno de las personas con las cuales yo converso me dice, mire, ese es un cerro que está sentado sobre el agua. ¿Ya? ¿Y qué significa que esté sentado sobre el agua? Casi en un margen, ¿cierto?, con el desierto, con la pampa Altamarugal, es que en realidad es proveedor de aguas. Y esas aguas que nacen de vertiente en la base del Malcu Tata Hachura son llevadas, ¿cierto?, canalizadas, y permiten el riego, ¿cierto?, a través del canal Hachura, ¿no?, de 3 localidades, que es Chiapa, Illaya y Jaña. Ahora, al parecer, este riego es muy antiguo y podría ser hasta prehispánico, ¿no? Sobre todo por las numerosas terrazas de cultivo que allí existen. Esto hace, por ejemplo, que para Tata Hachura exista un momento en el caso de quienes riegan que es fundamental, que es la limpia canales. ¿Ya? Entonces, en el momento de la limpia canales, ¿cierto?, es cuando se hace el pago a Tata Hachura, y eso se hace en Chiapa. Existe una plaza que se llama la Plaza Tata Hachura, donde se hace completamente el ritual hacia el cerro, hacia el pago, ¿cierto? Y es un ritual muy complejo, muy complejo. En este sentido, tan complejo como decir que la gente, ¿cierto?, permanece en la noche, ¿no?, esperando el alba, a que salga el sol, para poder pagar y hacer el sacrificio del llamo. Y esto entonces va estructurando también los elementos sacrificiales, porque solo a Tata Hachura se le ofrecen llamos. Después vamos a ver, ¿cierto?, que comparativamente en todos los ritos católicos que se hacen en la iglesia, patrimonializada de la que hablaba, que además tiene una característica, que allí la gente no quiso que fueran monumentos nacionales, ¿ya? Y eso, entre paréntesis, lo que provocó que con los últimos terremotos, el del 2010, ellos levantaron la iglesia muy rápidamente porque necesitaban el espacio ritual. Y entonces se separa el sacrificio de la fiesta cristiana, ¿cierto?, del Tata Hachura. Tata Hachura, el sacrificio es exclusivamente llamo. Y si uno se da cuenta, la cuestión simbólica es clave, digamos. O sea, los llamos son prehispánicos, ¿no? Y el cordero es introducido, digamos, por el español. Y ahí también es muy interesante porque a la base de esto existe lo que se llama la chulla. Y entonces las chullas son preparados muy complejos, de 10 a 12 vasos, ya todos en base a alcohol y algunos en base a maíz y algún tipo de bebida, ¿no?, o dulce, para ofrecer la Tata Hachura, con una serie de mezclas, ¿no?, desde por ejemplo, el moyu, el corilimpe y una serie de elementos que se traen y se consiguen de Bolivia, pero que son muy antiguos, ¿no?, que están ahí. Y eso se le ofrece a Tata Hachura, y uno se da cuenta que en realidad uno le ofrece fuerte, o sea, a los cerros se le ofrece lo mismo que se toma en las fiestas a los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de humanización, ¿no?, de la naturaleza. Y tiene los mismos atributos, o sea, Tata Hachura, ¿cierto?, da, pero también castiga. Esa es la única fiesta Tata Hachura, pero una fiesta sumamente compleja, que concentra, como te decía, la bilancha, bueno, la permanencia de 2 o 3 personas, ¿no?,
esperando que salga el sol, que es el alcalde de agua. O sea, alcalde de agua en muy pocos lugares en Chile después de la dictación del Código de Agua se conservan. O sea, el alcalde de agua es una institución colonial, incluso podría ser hasta prehispánica, respecto a cómo se reparte el agua. El agua se reparte además con categorías o con conceptos que son complejos, digamos. Y esa profundidad yo creo que es muy interesante el lugar, porque yo creo que ahí se conservan a través de las prácticas culturales estos elementos que son ancestrales de memoria, etcétera, y que la propia gente no considera que es patrimonio, porque la patrimonialización siempre es una cuestión externa, ¿ya? Pero la lectura hay que hacer una lectura indígena, porque el gran problema, ¿cierto?, es que muchas veces todas estas fiestas se interpretan desde la historia o de la historia del arte, entonces son dogmáticas, o sea, tratan de explicar una catequización, ¿no? Nuevamente un proceso de... pero si se les ve desde la perspectiva indígena, uno ve entonces cómo conviven finalmente estas dos cosmovisiones, ¿ya? Y yo creo que eso es clave y está siempre asociado a... siempre está asociado entonces a tratar de resolver los problemas cotidianos de la productividad, de las relaciones sociales y de la cultura. Incluso se hicieron 2 o 3 misas o 4 misas en el último tiempo para eliminar las plagas, donde indiscutiblemente hay una simbiosis, ¿no? Pero a la vez hay un diálogo ahí respecto a dos cosmovisiones que están, o sea, se hace una misa, pero a la vez, ¿cierto?, se florean los ratones y se lanzan en Ingapo, o sea, donde se lleva a los niños además. Son estos espacios constructivos, pero que están íntimamente ligados. O sea, no son espacios que estén separados, que estén desarticulados, no son espacios, ¿cierto?, que estén uno fuera del otro.